¿Por qué aquellos que han sido apartados para un propósito divino parecen enfrentar algunas de las batallas más oscuras en lo secreto? ¿Por qué, entre todas las tentaciones, la lujuria parece tener un terreno tan fuerte en la vida de los elegidos? Esta es una lucha silenciosa, incómoda de mencionar, pero mucho más común de lo que te imaginas. Y aunque muchos la esconden detrás de sonrisas y ministerios, las raíces de esta guerra espiritual son profundas y tienen un origen que sorprende. Tal vez tú mismo la has enfrentado. Quizás te has preguntado, ¿por qué yo? ¿Por qué, si busco a Dios con todo mi corazón, sigo tropezando con esta tentación? La verdad es que no estás solo. De hecho, algunos de los personajes más grandes y ungidos en la Biblia cayeron en esta misma batalla. Mira al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que en un momento de descuido fue vencido por la lujuria con Betsabé. Observa a Sansón, que con toda su fuerza sobrenatural terminó debilitado y atrapado por Dalila. Incluso hoy, muchos hombres y mujeres llamados a impactar el mundo espiritualmente llevan esta misma lucha oculta. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué? ¿Por qué el enemigo insiste tanto en atacar en esta área a los que han sido llamados para la grandeza? La respuesta va mucho más allá de la debilidad humana. La Biblia nos recuerda en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lujuria, aunque parece una tentación física, en realidad es un ataque espiritual estratégico. Hoy descubriremos 5 razones impactantes por las que los elegidos luchan en secreto con la lujuria, y sobre todo, cómo reconocer que hay esperanza y victoria en medio de esta batalla. 1. La sensibilidad espiritual hace que la tentación sea más fuerte. Cuando una persona es llamada por Dios, recibe también una sensibilidad espiritual diferente. Puede percibir con mayor claridad la voz de Dios, pero también siente con más intensidad las trampas del enemigo. Esta sensibilidad, que debería ser una ventaja, a menudo se convierte en un terreno fértil para ataques intensos. El enemigo sabe que quien tiene un corazón encendido para Dios es un blanco estratégico. Por eso, la tentación sexual y la lujuria se convierten en armas de distracción. Son atractivas, inmediatas y engañosamente satisfactorias, pero al final siempre dejan vacío, vergüenza y un retroceso en la vida espiritual. Miremos de nuevo al rey David. Él no cayó en la tentación porque fuera un hombre débil en carácter. Cayó porque era un hombre sensible al mundo espiritual y, como tal, vivía bajo el radar del enemigo. Su pasión ardiente por Dios también era la misma pasión que, mal dirigida, lo llevó a desear lo prohibido. Ese fuego interno, si no está completamente rendido a Dios, puede transformarse en una fuerza que arde en la dirección equivocada. Esto nos enseña algo poderoso. Cuanto más espiritualmente dotado eres, más intenso puede sentirse el peso de la tentación. Y aquí está el gran peligro. Muchos creen que ser altamente espirituales los hace inmunes, pero en realidad, ser espiritualmente sensibles los hace aún más atractivos como objetivo de guerra. La lujuria llega en silencio, disfrazada de deseo natural, y se infiltra en los pensamientos y emociones. Es una batalla que ocurre en lo oculto, donde nadie más ve, pero donde las consecuencias pueden ser devastadoras si no se confronta. Quizás tú mismo lo has sentido, esa guerra entre tu espíritu que clama por Dios y tu carne que busca lo prohibido. Esa contradicción no significa que no ames a Dios, significa que estás en la línea de fuego, porque tu vida tiene un peso espiritual. La buena noticia es que la misma sensibilidad espiritual que hace más fuerte la tentación también puede ser tu arma de victoria. Esa misma capacidad para percibir lo espiritual
es la que te permite discernir, detectar y resistir al enemigo antes de que te derribe. 2. El aislamiento conduce a batallas ocultas. Una de las características más comunes en la vida de los elegidos es el aislamiento. Cuando Dios aparta a alguien para un propósito especial, muchas veces lo lleva por un camino solitario. No porque no sea amado, sino porque ese proceso de separación es necesario para formar su carácter y fortalecer su fe. Pero ese aislamiento, que en teoría debería ser un terreno de intimidad con Dios, también puede convertirse en un campo de batalla silencioso. En soledad, las voces internas se hacen más fuertes, y es ahí donde la lujuria encuentra un espacio perfecto para entrar. Elías, por ejemplo, fue un profeta poderoso que vio caer fuego del cielo, pero también atravesó momentos de profunda soledad. Se escondió en cuevas, huyó al desierto, y en esa soledad llegó a desear incluso la muerte. Aunque su lucha no fue específicamente con la lujuria, su historia revela lo vulnerable que se vuelve el ser humano cuando está apartado y sin compañía. Lo mismo pasa hoy con los elegidos. Temen ser juzgados, incomprendidos, o que su confesión destruya el ministerio que cargan sobre los hombros. Así, prefieren guardar silencio. Y en ese silencio, la batalla se vuelve más feroz. La lujuria prospera en lo oculto. Se alimenta de secretos y tentaciones que parecen demasiado vergonzosas para compartir. Y cuanto más tiempo permanece en secreto, más poder adquiere. La Biblia nos recuerda en Eclesiastés 4:9-10 que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. El enemigo sabe que lo que no se confiesa no se sana. Mientras logre mantener a los elegidos en un aislamiento absoluto, seguirá ganando terreno. Pero cuando se rompe el silencio y se busca ayuda espiritual, la batalla deja de ser un secreto y empieza a convertirse en victoria. 3. Un alto llamado atrae mayores ataques. Cuanto más alto es el llamado de una persona, más grande será la guerra que enfrenta. El enemigo no invierte recursos en aquellos que ya están atrapados. Concentra sus ataques en quienes representan una amenaza para su reino de tinieblas. La lujuria es una de las armas preferidas, porque no solo afecta el cuerpo, también mancha la mente, debilita el espíritu y roba la autoridad espiritual. Un líder que cae en esta área no solo se daña a sí mismo, sino que su caída puede afectar a todos los que lo siguen. Sansón es el ejemplo más claro. Era un hombre con un llamado extraordinario: liberar a Israel de la opresión de los filisteos. Tenía fuerza sobrenatural, pero su debilidad en el área de la lujuria lo llevó a perderlo todo. No fueron los filisteos quienes lo vencieron, fue su propia carne. Esto revela un principio espiritual. Cuanto más alto sea tu propósito, más fuerte será la presión para distraerte. Y mientras más impacto pueda tener tu vida, más tentará el enemigo para frenar tu avance. Jesús mismo fue tentado en el desierto antes de comenzar su ministerio público. El enemigo sabía que si lograba hacerlo caer, todo el plan de salvación se detendría. Si has sentido que cada vez que das un paso hacia tu propósito, la tentación aumenta, no es casualidad. Es una señal de que tu vida es estratégica, pero también significa que la gracia de Dios es suficiente para sostenerte en medio de esa guerra. 4. Las heridas emocionales crean puertas abiertas. Detrás de muchas luchas espirituales se esconden heridas no sanadas: rechazo, abandono, traiciones, desamores. Todo esto puede dejar vacíos emocionales que el enemigo aprovecha para introducir la lujuria. La lujuria, en muchos casos, no es solo un deseo físico. Es una manera de buscar aceptación, compañía o alivio. Pero lo que promete llenar, en realidad deja vacío. La mujer samaritana en Juan 4
Había tenido 5 maridos y vivía con un hombre que no era su esposo. Su vida mostraba un patrón de heridas emocionales y vacíos no resueltos. Jesús no la condenó, sino que le ofreció el agua viva que saciaría su necesidad para siempre. Así sucede con muchos elegidos hoy. No caen por maldad, sino porque llevan cicatrices profundas. La lujuria se convierte en un falso consuelo, en un escape momentáneo que solo perpetúa el dolor. La clave está en permitir que Dios sane el corazón. La confesión, el perdón y la restauración son el camino para cerrar las puertas al enemigo. Donde hay sanidad interior, la lujuria pierde poder. 5. Los dones espirituales fuertes vienen con una carne débil. Uno de los grandes misterios de la vida espiritual es que mientras más grandes son los dones que alguien recibe, más consciente debe estar de su debilidad humana. Jesús dijo en Mateo 26:41, «El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». La unción no sustituye la disciplina. Los dones son regalos, pero es el carácter lo que los sostiene. Pedro es un ejemplo claro. Amaba a Jesús y estaba lleno de pasión, pero en su humanidad débil lo negó 3 veces. No porque no lo amara, sino porque la carne siempre busca imponerse si no es sometida al Espíritu. Hoy muchos elegidos predican, oran, profetizan, y aún así luchan en lo secreto con la lujuria, porque los dones no los hacen inmunes. La carne sigue siendo carne, y sin oración, ayuno y renovación de la mente, el enemigo encuentra grietas por donde atacar. La lujuria es peligrosa porque roba pureza, y sin pureza la lámpara del ministerio pierde su aceite. Por eso, la disciplina espiritual no es opcional. Es la única manera de mantener sometida la carne y sostener el llamado. Conclusión: la lujuria es una de las batallas más silenciosas pero más comunes en la vida de los elegidos. Y aunque muchos la enfrentan en secreto, la realidad es que no están solos. Lo importante es entender que esta batalla no es una señal de derrota, sino una evidencia de que tu vida tiene peso espiritual. El enemigo no desperdicia energía en quien no representa amenaza. Ataca con más fuerza a aquellos que llevan un llamado de parte de Dios. Hemos visto 5 razones que explican esta lucha: la sensibilidad espiritual, el aislamiento, el alto llamado, las heridas emocionales y la debilidad de la carne. La buena noticia es que la victoria sí es posible, no por la fuerza de voluntad, sino por el poder de Dios. Con disciplina espiritual, sanidad interior y relaciones de rendición de cuentas, la lujuria pierde terreno. Si hoy te encuentras luchando en secreto, recuerda, Dios no te escogió porque fueras perfecto, sino porque vio en ti un corazón dispuesto. Tu debilidad no cancela tu llamado. Al contrario, puede ser el lugar donde su gracia se glorifique con más fuerza. El enemigo quiere mantenerte atrapado, pero la Biblia declara que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La pregunta es, ¿seguirás luchando en silencio o entregarás tu batalla a aquel que puede darte la victoria? Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal, comparte este video con alguien que lo necesite y déjame en los comentarios qué parte fue la que más te impactó. Recuerda, la lucha es real, pero el poder de Dios es mayor, y tu propósito todavía está intacto.